Hola a todos, ¿cómo les va? Espero que estén bien. Mi nombre es José Daga, soy pastor de la Iglesia Vida con Propósito y nuestra iglesia, como ya saben, se ha adherido a las demás iglesias de nuestra ciudad a no congregar gente en este día domingo, en este fin de semana, debido a la situación que estamos viviendo. Creo que todo el mundo sabe la crisis que estamos pasando y esta situación mundial que se le ha llamado pandemia del coronavirus, y debido a eso las reglamentaciones han sugerido no hacer eventos que congreguen a personas, a muchas personas, para que podamos de esa manera disminuir los riesgos de contagio de cualquier virus, en especial de este coronavirus. Así que no queríamos dejar pasar este fin de semana sin compartir una mínima reflexión que les ayude a ustedes a empezar esta semana, más allá de la relación que cada uno de ustedes tenga con Dios en estos días. Y quería compartirles algo que desde hace semanas hemos estado leyendo y compartiendo y dialogando entre algunos hermanos, que es un pasaje que está en la Escritura. El Salmo 91, que lo tengo aquí en mi Biblia, se los quiero leer. El versículo primero dice: los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Este es un versículo muy conocido y es probable que muchos nos quedamos en la lectura de este primer versículo y no leemos la mayoría de las veces todo este salmo, que tiene 16 versículos. Y a veces hasta lo leemos a la ligera porque es conocido. Pero me gustaría, y no quiero sentirme que descubro algo nuevo, sino que quería compartir con ustedes todo este Salmo 91 y encontrar en él lo que Dios nos tiene para este tiempo. Nos quiere decir, quiere que descubramos en su palabra. Dice así el versículo 2 en adelante: declaro lo siguiente acerca del Señor: solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Te rescataré de toda trampa y te protegeré de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. No tengas miedo de los terrores de la noche, ni de la flecha que se lanza en el día. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Aunque caigan 1000 a tu lado, aunque mueran 10.000 a tu alrededor, esos males no te tocarán. Simplemente abre tus ojos y mira cómo los perversos reciben su merecido. Si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar. Pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Pisotearás leones y cobras, aplastarás feroces leones y serpientes bajo tus pies. El Señor dice: rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen, yo los responderé, estaré con ellos en medio de las dificultades, los rescataré y los honraré, los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Esta es la Nueva Traducción Viviente. Y este es un salmo que realmente creo que se aplica a todas las complicaciones que estamos viviendo, a la crisis que vivimos, a todos los problemas económicos que estamos pasando y encima todo eso lo que se suma ahora esta pandemia. Como se decía en una época, éramos poco y parió la abuela. Con tantos problemas que teníamos, se tuvo que sumar esta pandemia, esta enfermedad. Y muchos de
las personas y los cristianos con que me encuentro viven preocupados en medio de esta crisis por esta pandemia. Y este salmo quiero que sea para nosotros un aliento de vida y una forma a seguir. Porque David declara en este salmo que Dios va a hacer cosas en tu vida. Y yo estas cosas las resumí en 3 puntos, en 3 cosas que Dios va a hacer en nosotros. Lo primero es, el Señor te protegerá. Y ahí hice un resumen de los versículos en donde se ve cómo Dios dice que me va a proteger. Qué lindo que es escuchar al Señor que dice, te protegeré. Dice, te librará de las trampas del cazador. Te librará de la peste destructora. Si querés pensar que la pandemia es una peste, te librará de la peste destructora. Te cubrirá con sus plumas y vivirás seguro debajo de sus alas. Mandará sus ángeles a ti, para que te cuiden en todos tus caminos, ellos te llevarán en sus brazos. Te pondré a salvo, dice el Señor. No tropezarán tus pies con ninguna piedra. O sea, si te embarcas en un caminar, no tropezarás con ninguna piedra. No te sobrevendrá ningún mal, ni plaga alguna tocará tu casa, tu hogar, tu familia. El Señor te dice en este día que te protegerá. Es hermoso escuchar en medio de tanta crisis que el Señor te diga, te protegeré. Pero hay una cosa más que también el Señor dice en este Salmo 91. El Señor te quitará el temor. Porque en este salmo dice, te quitará el temor de los terrores nocturnos, de las flechas lanzadas de día, el temor a la peste que ronda en la oscuridad. Ni le tendrás miedo a la mortandad que destruye a pleno sol. Y encima, en todo ese momento que vivas, dice, estaré con él, estaré con vos en medio de la angustia. Si todo este clima social que se está viviendo, entramos a las redes sociales y se habla de esta pandemia, de esta peste, de lo que puede pasar, de lo que está ocurriendo en uno u otro países, y de pronto, en medio de esa angustia que te genera ver las noticias, consultar las redes, Dios dice, yo te voy a quitar el miedo, te voy a estar con vos. Entonces, entendamos que el salmista nos está diciendo, Dios te protegerá. Entendamos que el salmista te está diciendo, te quitaré el temor. Pero hay algo más que dice este salmo, es que el Señor te dará vida. Porque termina diciendo el salmo, a ti no te alcanzará la mortandad. Te concederé muchos años de vida. Y algo maravilloso que termina diciendo, te daré a conocer mi salvación. Entonces Dios nos dice, no te alcanzará la mortandad. Dios nos dice, vas a tener muchos años de vida. Y también dice, te daré a conocer mi salvación. Qué lindo es escuchar la voz de Dios. Ahora, qué difícil que es creer esto. Porque caen 1000 a la izquierda, 10.000 a la derecha. En China hay miles de personas que han muerto por el coronavirus. En Italia hay otros cientos. En Córdoba, Chaco, Tucumán, otros. Y uno se pregunta, ¿dónde está Dios? ¿O no está Dios entonces? ¿O lo que dice este salmo no le alcanza a todo el mundo, solo para algunos pocos? ¿O lo que creemos que es la verdad no termina siendo que no es verdad? ¿O es tan grave el coronavirus que se le escapó a Dios de las manos
y ni siquiera Dios lo puede frenar. ¿O será que acaso Dios mandó este virus? Es cierto que en la antigüedad, antes que se escriba este mismo salmo, Dios mandó pestes en forma de castigo a desobediencia, en forma de castigo a la idolatría. Es más, recordamos que el pueblo de Dios estaba esclavo en Egipto y para liberarlo mandó 10 plagas y le afectaba a todos los que vivían en Egipto, sean el pueblo de Dios o no, porque estaban todos juntos. Pero la 10ª plaga, que fue la venida del ángel de la muerte a tomar la vida de los primogénitos, se la podía evitar si pintábamos los dinteles de nuestras puertas con la sangre de un cordero sin mancha. Yo me quedo pensando en eso y digo, ahí está la clave. Y yo lo creo. Cada peste tiene su salida. La protección de Dios tiene una condición. Es más, ese mismo pueblo había sido liberado de Egipto y estaba en el desierto. Y en medio de que andaba en el desierto por la misma rebeldía del pueblo, sucedió que Dios mandó una invasión de serpientes que picaban a la gente y la gente moría. ¿Para qué? Para que el pueblo lo buscara a Dios y dejara de negarlo, de quejarse. Y le clamaron, el pueblo arrepentido le clamó a Moisés, su líder, y Moisés rogó a Dios y le dijo, y esto lo podés leer en Números capítulo 21, versículo 4 al 9, y Dios le dijo a Moisés, hacete una serpiente. Y Moisés la hizo de bronce. Ponela en lo alto, y aquel que sea picado por una serpiente, si levanta los ojos a la serpiente que has construido, no morirá. Era una cuestión de fe. Y esto me refleja que lo que me está diciendo, que yo hoy, si bien no tengo una serpiente a donde levantar la mirada, esto es un reflejo de lo que es la vida de Cristo, que fue entregado a que muera en una cruz. Él entregó su vida. Hoy levantamos nuestra mirada no a una serpiente, sino a Jesús, que ya no está clavado en una cruz, sino está más alto aún. Y si ponemos nuestros ojos en Jesús, en Él encontraremos la salida. Él es la condición para que en nuestras vidas haya esperanza. Pablo le dijo a los colosenses, poned la mira en las cosas de arriba, en Jesús que está a la diestra del Padre. El escritor de Hebreos en el capítulo 12, versículo 2, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, en Él tenemos que mirar. No tenemos que mirar lo que está ocurriendo alrededor, como para que nos ponga miedo en nuestro ser, para que vivamos preocupados. Tenemos que mirar con los ojos a nuestro Señor y Salvador. Por eso, este Salmo 91 nos muestra que tenemos una esperanza, pero nos muestra que hay condiciones para vivir esta verdad en nuestras vidas. Y esas condiciones son las que Dios quiere que descubramos para tener su protección, para perder los miedos y para vivir la vida que Él quiere que vivamos. El salmista declara, y yo me resumí 5 breves versículos de este Salmo 91, cosas que tenemos que hacer para recibir esa protección, cuidado, esa quita de miedo de Dios, esa vida. Empieza diciendo el versículo 1, el que a lo mejor te sabes hasta de memoria, el que habita al abrigo del Altísimo. El versículo 9 dice, por haber puesto al Señor por tu esperanza, por poner al Altísimo como tu protector.
El 14 dice, porque Él me ama, dice Dios, porque Él conoce mi nombre. El 15 dice, Él me invocará y yo le responderé, lo glorificaré. También dice el versículo 4, su verdad es un escudo protector. Y brevemente te quiero explicar lo que entendí de parte de Dios que significan estas frases. Cuando dice habitar al abrigo, a mí me habla de prudencia. De no salir del cuadro que dibuja Dios. De ser obedientes, precavidos, sujetos a Dios, a la autoridad que es Dios, pero también a las autoridades que Dios pone en esta tierra, a las leyes que se dictan, a las reglamentaciones que se dictan, a las normas de convivencia que se establece en nuestra ciudad, en nuestra provincia, en nuestro país, a las medidas sanitarias que se le pide al pueblo. Y nosotros como hijos de Dios, que decimos que queremos vivir al abrigo del Altísimo, tenemos que ser obedientes a estas cosas. No tenemos que vivir la vida loca. No tenemos que confundir fe con locura y hacer lo que se nos canta. Yo sé que más de uno, al igual que yo, viendo las noticias, a veces te da esa sensación que no todo lo que te dicen es verdad. Te da hasta la sensación de que lo que te están diciendo en las noticias es usar esta pandemia para cubrir otra cosa. Y le podemos encontrar muchas explicaciones. Podemos encontrar muchas excusas. Pero a mí el Salmo me dice, habita al abrigo. Sé prudente. No te salgas. Lo que sigue diciendo, dice, poné al Señor por mi esperanza y mi protector. Yo descubro que el Señor es celoso. No quiere la idolatría. Quiere que confiemos solamente en Él. Que lo miremos solamente a Él. Que no estemos creyendo que nosotros de esto nos podemos proteger solos. Que nosotros de esta podemos salir por nuestras propias fuerzas. Determinantemente tenemos que entender, convencidos, de que no tenemos a nadie en este planeta que nos pueda ayudar ante situaciones como esta. Y que tenemos que depender de la total misericordia de Dios. Y nuestra esperanza tiene que estar puesta en Él. Y a Él darle la gloria por lo que ocurra en nuestras vidas. Habitar al abrigo. Poner mi esperanza en el Señor, en el Altísimo como mi protector. Pero también descubro que me dice amar y conocer su nombre. Conocer su nombre, porque el nombre de Dios tiene sus atributos y esos atributos son los que bendicen nuestras vidas. No me quería olvidar de algunos y me anoté: Dios es amor, Dios es providencia, Dios es protección, Dios es paz, Dios es escudo, Dios es eterno. No terminó antes que venga este coronavirus y no va a terminar antes que termine esta infección. Dios me ve, Dios cuida de mí, es admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, Él juzga toda la tierra. Ese es el nombre de Dios. Y aquellos que decimos que amamos a Dios, tenemos que conocer quién es Dios, para que así podemos elevar nuestra confianza y esperanza a Él. Y así poder vivir sujetos, prudentes, al abrigo del Altísimo. Pero para cumplir estas tres cosas, para llegar a poner en práctica estas tres, tenemos que poner a otras dos fundamentales, que ya te las mencioné, pero las quiero cerrar. Una es buscar la verdad. Y no estoy refiriéndome a esto solamente a estar bien informados y a transmitir buena información y no generar pánico, pero sí nosotros buscar la verdad, que es la palabra de Dios.
hechos, así como te conté, hechos como lo de las plagas, hechos como lo de la serpiente. ¿Cuántas otras verdades más hay en la Biblia que la podemos poner como paralelos a lo que estamos viviendo y descubrir bien quién es Dios y transmitir a quienes nos rodean? Porque es nuestra responsabilidad ante tanto pánico traer esperanza. Hay mucha gente que nos rodea que no tiene esperanza, que día tras día que está pasando, día tras día que está avanzando esta pandemia, empieza a desesperar, empieza a tener miedo. Y somos nosotros, hijos de Dios, responsables. Escuché esta semana cómo se le daba crédito a lo escrito por Michel de Notre Dame, conocido como Nostradamus, siglo XVI. Él escribió no sé cuántas profecías y se dice que escribió que en el 2020 un virus iba a matar a la humanidad. Y están algunos creyendo en eso y no quieren creer lo que dice la palabra de Dios, que va a venir en los últimos tiempos terremotos, matanzas, hambres, dolores de parto, pestes, y será el tiempo del fin. Pero nosotros que sabemos esto, no lo tenemos que usar para infundir miedo, sino para ayudar a conocer a Jesucristo, que a través de Él hay salvación. Ayer estábamos hablando en casa y se nos vino a la mente la vida de Jesús. En la época de Jesús había pandemias. Había una muy conocida, la lepra. Si venía algún leproso caminando, tenía que venir gritando, leproso, leproso. ¿Te imaginas salir a la calle y decir, soy, ¿cómo sería? Coronavirus. Tengo coronavirus. Y así la gente sabe y se aparta y se aleja de vos. Bueno, en la época de Jesús era así. Tengo lepra, tengo lepra. Sin embargo, 10 leprosos se le acercaron a Jesús y Jesús les dijo, vayan, preséntense. Y en el camino fueron sanados y uno se atrevió a dar gracias. Pero más me llama la atención lo que está escrito en el Evangelio de Marcos, donde se le acerca un leproso y Jesús lo toca para sanarlo. Jesús era inmune. No había pandemia que pueda penetrar en él. Y yo me quedo pensando, no hay peste que lo detenga a Jesús. No hay peste que Jesús no pueda detener. Y no quiero decir con esto que ya está, como somos cristianos, no nos va a agarrar el coronavirus. No, quiero decir algo más fuerte que eso. Nosotros podemos tener un comportamiento completo y cabal para que como cristianos, que sigamos a Dios, que lo buscamos en su verdad, que le clamamos a Él, recibamos su protección, perdamos el miedo y podamos disfrutar de la vida larga y eterna que nos quiere dar. Porque Él dice en el Salmo 91, Él me invocará y yo le responderé. Tenemos que pedirle a Dios sabiduría en estos tiempos. Sabiduría para poder habitar al abrigo del Altísimo, sabiduría para saber tomar decisiones, para ser cuidadosos, para buscar su protección, para seguir confiando en Él, para depositar nuestra esperanza en Él, para clamar, para que los ángeles nos cubran, nos protejan, nos lleven en sus brazos. No es la primera peste que tiene la humanidad. Allá por, creo que también debe haber sido siglo XVI, bien digo, estaba la peste negra. Y Martín Lutero escribió un pensamiento que se lo encuentro en sus obras y lo transcribí para leértelo, porque puede ser útil para que lo tengamos presente, además del Salmo 91 y toda su palabra. Dice Martín Lutero, le pediré a Dios misericordiosamente que nos proteja. Luego fumigaré, ayudaré a purificar el aire, administraré la medicina y la tomaré.
Evitaré lugares y personas donde mi presencia no sea necesaria para no contaminarme y por lo tanto infligir y contaminar a otros y así causar la muerte como resultado de mi negligencia. Si Dios quisiera llevarme, seguramente me encontrará y he hecho lo que esperaba de mí, por lo que no soy responsable ni de mi propia muerte ni de la muerte de los demás. Sin embargo, si mi vecino me necesita, no evitaré el lugar o la persona. Iré libremente como se indicó anteriormente. Mira, esta es una fe tan temerosa de Dios porque no es descarada ni imprudente y no tienta a Dios. Tan solo palabras de un ser humano, pero creo bien ubicado en su fe en Dios. La fe no nos hace imprudentes ni desobedientes. Así que es mi deseo que usemos el Salmo 91 no como un amuleto de la suerte. Hoy vemos que este salmo está dando vuelta en las redes sociales y lo publicamos y algunos a lo mejor pensando es mi amuleto, no me va a pasar nada, pero utilicémoslo para conocer a Dios, su amor, buscar su protección y también para hablar a otros de que en Cristo tenemos cuidado, tenemos protección, tenemos salvación. Así que si has perdido el hábito de buscar la palabra de Dios todos los días, creo que este tiempo es un tiempo para que busques a Dios. Que lo busques en su palabra, que la leas para aumentar tu fe, tu confianza en el Dios soberano, que permite que estas cosas pasen para que nuestros ojos sean elevados a Él. Así que cambia tu hábito y empezá a buscarlo en su palabra. Pero si también perdiste el hábito de hablar con Él, posiblemente después de este video puedas hablar con Dios, pedirle perdón por haberlo dejado, por haber creído que vos solo podías, que tu vida está sujeta al título de ser cristiano y que no necesitabas buscarlo en oración. Aprovecha este tiempo para darle gracias que aún estás sano y para pedir su protección, invocar su nombre. Te invocaré, dice el salmista, y yo lo escucharé. Vuelve a confiar en Cristo. En Él hay inmunidad, en Él hay salvación, en Él hay seguridad. Él vino a darte vida, vida en abundancia. Él quiere que tengas una vida con propósito y que llegues al final de una larga vida, dice el Salmo, para descubrir la salvación que te espera por confiar en Él. Dios quiera que en este tiempo que estamos cerca de la Pascua, ¿qué significa la Pascua? Pasar por alto. Que está ligada al relato que te hice hace minutos atrás, de las plagas, de la 10ª plaga, que el ángel de la muerte iba a tomar la vida de los primogénitos y para que seas salvo y la muerte pase por alto, tenías que pintar los dinteles de tu casa con la sangre de un cordero sin mancha. Ese cordero sin mancha es Jesucristo, que vino a dar su vida, que derramó su sangre para que hoy con su sangre pintemos los dinteles de nuestro corazón y seamos cubiertos. Es mi deseo que con esta reflexión eleves tu mirada a Cristo, te cubras con la sangre de Cristo y sobrepases todo este tiempo de pandemia que recién está comenzando, que no sabemos cuánto tiempo va a durar, si días, semanas, meses, todo el año, no lo sabemos. Si va a quedar en Europa, en Asia, va a venir a la Argentina como ya está viniendo. Pero lo que tenemos que pensar es que es tiempo de buscar la protección de Jesucristo y cubrirnos con su sangre, invocar a Dios y llenarnos los pensamientos de su palabra.
quiero finalizar orando por tu vida, orando y pidiendo protección por todo este tiempo que estamos comenzando a vivir. Padre amado, en el nombre de Jesús, clamamos por tu protección en este día. Reclamamos, Señor, tu inmunidad sobre nosotros. No creyéndonos superiores, sino creyéndonos débiles, pero que en ti hay protección, que en ti hay seguridad, que bajo tu abrigo está el lugar donde tenemos que vivir, buscando tu palabra, conociéndote y clamando a ti. Señor, hoy declaro que quienes te buscamos vamos a estar cubiertos por ti, que en ti vamos a hallar la seguridad de vida, la protección ante cualquier pestilencia, cualquier mal que aceche la humanidad. Señor, clamamos a tu misericordia, no solamente por nosotros, quienes somos parte de esta congregación, quienes estamos viendo este video. Clamamos, Señor, unidos por toda la humanidad, para que tu misericordia recaiga sobre todos, pero al mismo tiempo para que tengamos la valentía de utilizar este momento para llevar esperanza en Jesucristo a todos los que aún no creen, para llevar esperanza en Jesucristo para aquellos que aún creen ya, pero se dejan invadir por las dudas, por lo que escucha de la sociedad. Señor, fortalécenos, danos sabiduría, que podamos comportarnos con prudencia, pero al mismo tiempo con dedicación a ayudar a los que están necesitados. Señor, bendigo en el nombre de Cristo Jesús a Vida con Propósito. Bendigo a cada una de las personas que depositan la fe en Jesús. Y me tomo como formato de vida lo que el Salmo 91 me dice: buscar a Dios sobre todas las cosas, depositar mi esperanza en Él, clamar por ayuda a Él y confiar que mientras vivo bajo el abrigo del Altísimo, moraré bajo la sombra del Omnipotente. Padre amado, en el nombre de Jesús recibimos tu bendición y lo declaramos en su nombre. Amén. Que Dios te bendiga, que tengas una buena semana y que tengas un buen vivir en este tiempo en que la sociedad está conmocionada por la pandemia y por otras crisis que se están viviendo. Dios te bendiga.